Bien, entonces vamos a terminar el módulo seleccionado para el día de hoy con lo que es la prueba en lo que es el proceso sumarísimo. Dentro del ámbito del proceso sumarísimo vamos a encontrar algunos procesos que para ustedes seguramente va a ser bastante importante saber cuál debe ser la actividad probatoria que nosotros los abogados debemos enfocar. Vamos a empezar por el más recurrente, el proceso de desalojo. En relación a este aspecto, es importante que ustedes sepan que ya el cuarto pleno casatorio ha establecido las reglas, tanto procedimentales como probatorias, que deben ser tomadas en cuenta por nosotros los abogados al momento de demandar este proceso, mejor dicho, de demandar esta pretensión de desalojo. Es importante establecer que quien demanda desalojo debe ser alguien que tenga el derecho de propiedad o un título que acredite el derecho para la restitución del inmueble o del bien, sin que la otra parte pueda oponer algún título o elemento documental que acredite la titularidad del predio o la posesión del mismo. Bajo ese argumento o bajo ese análisis, ya el cuarto pleno casatorio, en relación, por ejemplo, al llamado proceso de prescripción desalojo, cuando se refiere a un demandado que ha tenido un contrato de arrendamiento, ya se ha establecido claramente que si el derecho de propiedad está acompañado del documento llamado carta notarial que solicite la restitución, devolución o cualquier manifestación o declaración en el mismo que señale la devolución del bien, queda claro que ya el demandado tendría que ser desalojado y consecuentemente restituirse la posesión al demandante. También ha quedado claro en relación a los procesos de contratos de compra-venta a plazos que cuando se da la resolución del mismo es amparable un proceso de desalojo, inclusive reconociéndose al demandante el derecho no solamente del bien, sino también a las edificaciones que pudieran haberse realizado al predio. Con lo cual queda claro que en relación al proceso de desalojo, tanto la ley como el cuarto pleno casatorio lo que ha hecho es garantizar el derecho de propiedad del demandante frente a aquel que ostenta el bien bajo ningún título, bajo ninguna relación jurídica válida o fenecida, y que esto debe llevar a cabo a que éste restituya la posesión o el ejercicio de la propiedad del mismo al demandante. Otro proceso interesante sobre esta vía procedimental sumarísima es el proceso de interdicción. Es importante saber que solamente va a ser objeto de una interdicción aquel que se encuentre dentro de los supuestos de la incapacidad relativa. Casos de toxicómanos, ebrios habituales, pródigos, aquellos que adolecen de deterioro mental, aquellos que quizás adolecen de algún deterioro en el aspecto físico-mental. Entonces, estas personas pueden ser válidamente objetos de una demanda de interdicción, en el cual nosotros debemos saber que el ámbito probatorio se va a circunscribir principalmente a pericias de sangre, toxicológicas, psiquiátricas, psicológicas, con lo cual queda claro que en relación a los presupuestos vinculados a la incapacidad relativa, la actuación probatoria queda circunscrita a lo que es el elemento probatorio pericial. Sin embargo, es necesario también saber que pueden haber otros hechos, como por ejemplo el caso del pródigo o de aquella persona que incurre en mala gestión, que los elementos probatorios en esos dos supuestos va a estar circunscrito a determinados elementos documentales, como también a sucedáneos, que acrediten que esta persona llamada, o mejor dicho, catalogada como pródigo, realiza actos en relación a gastos
o despilfarro de su dinero o de su ámbito patrimonial que puede ponerse en riesgo la misma persona como la familia o el entorno que rodea. Entonces, frente a ese supuesto de ponerse en riesgo de gastos, queda claro que el elemento probatorio, se podría decir necesario y pertinente, va a ser el elemento probatorio documental, como también el elemento probatorio de los sucedáneos. En relación a lo que es el caso del que incurre en mala gestión, también los elementos probatorios necesarios y pertinentes van a estar orientados a los documentales, como por ejemplo, cierres constante o dar de baja constantemente a un número de RUC en relación a la empresa o a la actividad comercial que realice, o en relación también a un elemento probatorio documental es sobre el registro de Infocor, sobre las innumerables deudas que podría tener la persona por las actividades comerciales que puede realizar, o las deudas que pueda tener también el sistema financiero propiciada por las actividades comerciales que podría realizar. Entonces, nosotros vemos que en relación al supuesto de incapacidad vinculada a aquellas personas que incurren en mala gestión, va a estar limitado a un aspecto estrictamente documental. En los otros supuestos, la orientación probatoria va a estar dentro del ámbito de lo que es el ámbito pericial. Entonces, tenemos dos casos o situaciones vinculados al ámbito probatorio, tanto el desalojo como la interdicción. Un tercer supuesto es el caso de los interdictos, tanto de recobrar como el de retener. En ambos supuestos, lo que tendría que acreditar el demandante es la posesión. ¿Cómo se prueba la posesión? Podrán aparecer elementos documentales, constancias, constataciones, certificados, todos elementos probatorios documentales, recibos de servicios básicos, contratos de servicios o contratos laborales que declaren o señalen que el lugar del cual se venía poseyendo es el que es objeto del interdicto. También los elementos probatorios testimoniales, vecinos colindantes que puedan declarar o manifestar que el demandante es el quien viene o venía poseyendo el bien, y también cobra pertinencia y necesidad lo que es la inspección judicial. Entonces vemos que esta demanda de interdicto, de retener o recobrar, recae en elementos probatorios documentales, constataciones, certificaciones, recibos que manifiestan un ámbito probatorio estrictamente documental. Las declaraciones de los testigos, elementos probatorios testimoniales, y lo referido a lo que es la inspección judicial. Y como cuarto elemento a ser objeto del análisis en vía sumarísima es el proceso de alimentos, que lo vamos a dividir en dos ámbitos. Un ámbito estrictamente vinculado a que el beneficiario de la pensión alimenticia sea un mayor de edad, como es el caso del proceso sumarísimo, y la otra en el ámbito de familia, circunscrita al ámbito de lo que es los alimentos de menores de edad. En relación a los alimentos por aquellas personas mayores de edad, nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente. Primero, hay que partir de la premisa de cuando estamos frente a un proceso de alimentos de mayores de edad y quiénes tienen la legitimidad para solicitarla, para posteriormente acreditar o no el supuesto de que debe darse o no los alimentos. Uno es el ámbito de los cónyuges. La relación de cónyuge le permite la legitimidad activa a cualquiera de ellos a iniciar una demanda de alimentos. Sin embargo, es también es importante saber que el hecho que se cuente con la legitimidad no significa que tengan el interés o acrediten el hecho o el derecho para que puedan ser susceptibles de una pensión alimenticia. Muchas personas creen que con el hecho de que estemos frente a esposos o cónyuges debe darse consecuentemente una pensión alimenticia. No. La relación de cónyuges o esposos lo que acredita es la legitimidad para la interposición de la demanda,
pero no para obtener un resultado favorable. Porque para que se produzca esta consecuencia, cualquiera de ellos deberá acreditar una incapacidad laboral, física, biológica o psicológica que les impida por sí mismo satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir es que si mi esposo o esposa pretende una pensión alimenticia en mi contra, no solamente debe acreditar que es mi esposo o mi esposa, sino que también deberá acreditar un supuesto de incapacidad o un estado de necesidad que implique que el juez pueda convencerse que es razonable que el otro esposo o esposa tenga que asumir una pensión alimenticia. ¿Cómo se podría acreditar este estado de necesidad? Principalmente entra a tallar el ámbito de las pericias médicas, psicológicas o psiquiátricas para acreditar el estado de incapacidad de esta persona o la incapacidad laboral del mismo, ¿no? Entonces, vemos que el ámbito de una demanda de alimentos de mayores de edad, en el caso de los cónyuges, se va a limitar básicamente al ámbito de las pericias. De no haber las pericias que acrediten esta incapacidad o el estado de necesidad por el cual puede pasarla o puede atravesar la persona, obviamente que la pensión alimenticia va a conllevar a que éste sea desestimada por parte del órgano jurisdiccional. El otro tema, o mejor dicho, el otro supuesto es el caso de los convivientes. Para esto es importante informarles a ustedes que en relación al tema de los alimentos de convivientes, una primera premisa o idea es que no tienen legitimidad para hacerlo. Bien, yo podría decirles, ¿no?, que esta premisa es falsa, porque sí cabe la posibilidad de que los convivientes puedan solicitarse mutuamente lo que es una pensión alimenticia. La pregunta es, ¿y qué tendrán que acreditar? Lo que tendrán que acreditar en este caso será el arraigo familiar que pudo tener el uno frente al otro. Es decir, tenemos un caso de convivientes de estas personas, varón y mujer, por 5, 10, 15 años, y luego del término cualquiera de ellos decide separarse o romper la convivencia, y la persona quien demanda los alimentos ha tenido la carga familiar de cuidar, de mantener, de preservar a los hijos, como también al o el esposo o esposa, por este término de la distancia, obviamente que para conservar o mantener de alguna u otra manera ese arraigo familiar que tenía con su conviviente y consecuentemente con sus hijos, para mantener ese régimen, es razonable que quien ha roto o propiciado la separación de hecho tenga que solventar una pensión alimenticia. ¿Qué tiene que probar? El arraigo familiar. Los hijos, 1, 2, 3, 4. ¿Durante cuánto tiempo se mantuvo la convivencia? ¿Qué será necesario? Los sucedáneos. Quizás no tengamos un documento que acredite que de tal año a tal año han convivido, pero sí tenemos elementos, indicios o hechos que permitan demostrar lo largo que fue la convivencia de estas personas y consecuentemente la vida familiar que han tenido y que debe mantenerse, ¿no? Y la cual debe ser asumida por el conviviente que rompió el vínculo convivencial. Entonces, vemos que en relación a que uno de los convivientes solicite una pensión alimenticia, sí será razonable, sí será atendible en la medida que pruebe el arraigo familiar. ¿Y cómo se pruebe el mismo? Actas de nacimiento de los hijos, sucedáneos o indicios que acrediten la permanencia del ámbito familiar que han podido tener, y sobre esa base el juez lo que buscará es que se mantenga esa vida familiar que tuvieron los convivientes y que se ha roto a consecuencia de uno de ellos. Finalmente está el tema de las personas mayores de edad que solicitan una pensión alimenticia por estudios. Este es un aspecto también bastante interesante porque no solamente es el hecho, situación, que quien demande se encuentre estudiando, sino que
quien venga estudiando, ¿no? Tengan que hacerlo desde una manera o nivel exitoso. Entonces, ¿qué significa eso? Si estas personas no han seguido sus estudios de manera exitosa, quiere decir que no tendrán una pensión alimenticia. Pero ustedes me dirán, ¿y qué se entiende por exitoso? Yo puedo establecer 3 supuestos bastante interesantes y objetivos y que pueden ser susceptibles de una actividad probatoria, como es el hecho que el demandante acredite pertenecer a un tercio o quinto superior, lo cual implicaría un elemento probatorio documental de la entidad o institución pública o privada que acredite que esta persona realiza los estudios exitosos por encontrarse en un tercio o quinto superior. Segundo supuesto objetivo, que del récord de notas se aprecie que esta persona está por encima de un 15 de promedio. Entonces uno dirá, esta persona, de acuerdo a su récord de notas, presenta que los estudios que viene realizando han sido por encima de una nota promedio de 15 y que puede ser acreditable mediante un elemento probatorio documental como es la constancia o el certificado de estudios. Y el tercer supuesto objetivo es cuando el estudiante viene realizando una labor de investigación en el ámbito, profesión o especialidad en la cual se viene desempeñando. Es decir, si un estudiante de ingeniería, derecho, administración consigue logros, reconocimientos o felicitaciones en el ámbito de la investigación de la carrera o especialidad, también puede catalogarse como estudios exitosos. Como vemos, los elementos objetivos referenciales están vinculados al ámbito de las notas, al ámbito de los promedios y al ámbito de la investigación. Sin embargo, algo que también nosotros debemos poner de manifiesto es lo siguiente. ¿Qué sucede en el caso de que un estudiante de una universidad no esté en el tercio, no esté en el quinto, no tiene el 15 de promedio y no realiza una labor de investigación destacable? Pero sin embargo, ha aprobado todos sus cursos, pero no con un 15, no con un tercio, no con un quinto y no con una investigación destacable, sino con un promedio de 11 o 12. Muchos dirán, no cabe, no hay lugar a una pensión alimenticia. Pero algo que también el juez debe valorar o tomar en cuenta es que la exigencia de los estudios en las instituciones públicas o privadas no es la misma. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, a diferencia de nuestra carrera de Derecho, donde quizás por la realidad en la cual somos evaluados nosotros, que un alumno promedio, digamos, exitoso tenga sobre 15 o sobre 14 o sobre 20 o sobre 18, 19, puede ser razonable que los tenga? Uno diría que sí. Pero yo me pongo en el caso o situación de un estudiante de una carrera como ingeniería y me pongo en el caso que ven estudiando en la uni, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque la realidad de un estudiante de derecho, un estudiante de ingeniería, y dependiendo de la universidad en la cual se encuentra estudiando, no va a ser la misma. Obviamente en la uni quizás pertenecer a un tercio o quinto superior sea sobre 13. Pero el simple hecho de que haya aprobado todas sus materias con 11 o con 12, ya lo pueden hacer quizás un alumno exitoso. Porque la mayoría de alumnos en la uni es muy probable, muy razonablemente, que tengan una o dos o más asignaturas desaprobadas. Entonces yo diría, por la realidad de ese contexto, si son alumnos que han aprobado todas sus materias con 11 o con 12, yo me pregunto, en ese contexto, ¿yo podría catalogarlo como un alumno exitoso? Yo creo que sí. Yo creo que el juez también
deberá valorar o tomar en cuenta el hecho de que el alumno se encuentre cursando estudios en una determinada institución, porque yo no creo que la realidad o la exigencia educativa en toda universidad sea la misma. Entonces, en este caso, los elementos documentales que se pueden acreditar son el certificado de estudios también, que acredite que esta persona o que este alumno ha aprobado todos sus cursos de manera exitosa. Entonces, las reglas objetivas de las notas, los promedios o los reconocimientos por investigación también deben adecuarse al contexto, la realidad en el cual se viene desempeñando el alumno. Bien, y esos son los 4 supuestos en relación al proceso de vía sumarísima. Nos queda en relación al ámbito familiar. La prueba en el ámbito familiar vamos a tomarlo en 3 supuestos: divorcios, tenencias y lo que es los alimentos de menores de edad, para terminar nuestra sesión el día de hoy. Cuando hablamos del divorcio, obviamente la actividad probatoria se va a circunscribir a acreditar los supuestos que van a ser invocados para efectos de conseguir la disolución del vínculo matrimonial. Y obviamente que los supuestos no serán los mismos en cada caso, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una demanda de divorcio por causal de adulterio, los medios probatorios para acreditar este supuesto tendrán que ser documentales. Quizás una acta o partida de nacimiento de un hijo extramatrimonial, o en el ámbito también de un elemento probatorio documental que señale que el demandado reconozca, ¿no?, que tiene un hijo extramatrimonial con otra persona. Son elementos probatorios documentales que nos podrían inferir, ¿no?, de que efectivamente si el demandado ha reconocido un hijo extramatrimonial es porque lo razonable o lo lógico sea que ha tenido relaciones sexuales con una persona que no sea su esposa, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de acreditar una separación de hecho, el elemento probatorio necesario o determinante en muchos casos va a ser la constatación policial de abandono o de retiro del hogar conyugal, ¿no? Este elemento probatorio documental, que es de carácter público, va a poder determinar desde cuándo se produjo la separación de los cónyuges y eventualmente bajo esa premisa acreditarse que efectivamente se cumplió el supuesto de la separación en el supuesto de los 2 o 4 años, dependiendo si existen o no hijos. En el supuesto de la imposibilidad de hacer vida en común, mucho va a depender, por ejemplo, del informe psicológico que se puedan practicar los cónyuges, como también los sucedáneos que puedan demostrar que la vida conyugal era insoportable en relación a estos y que lo más razonable sea que proceda el divorcio entre los dos. Otro supuesto a tomar en cuenta, aparte de la imposibilidad de hacer vida en común, también puede ser el caso de la violencia físico-psicológica. En ese caso también las pericias físicas, psicológicas, como también documentales de documentos de denuncias policiales, fiscales o a nivel judicial, puedan también ser elementos que nos permitan inferir que entre los cónyuges existió un clima de violencia y que obviamente conlleva a que yo pueda afirmar que estoy frente a este supuesto de violencia física o psicológica. Bien, entonces tenemos el hecho de que en un proceso de divorcio la naturaleza de la causal va a determinar obviamente también los medios probatorios necesarios o pertinentes en cada una de estas causales. El otro aspecto importante que es necesario también señalar dentro del ámbito probatorio es la indemnización. El tercer pleno casatorio lo que ha hecho es establecer
que cuando hablamos de una indemnización, en el proceso de divorcio debe acreditarse el daño. Es decir, no necesariamente porque, mejor dicho, no necesariamente el hecho que el juez ampare la pretensión principal significa que necesariamente va a haber una indemnización. Esto va a depender de dos circunstancias. Primero, analizar de qué causal estamos hablando. Si es una causal sanción o es una causal remedio. Y segundo, si en el proceso se han acreditado los daños que ha podido sufrir él o la cónyuge a consecuencia del divorcio. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo interpongo una demanda de separación de hecho, que es una causal remedio, uno diría, ¿habrá o no indemnización? Bueno, en principio uno dirá, bueno, si es una causal remedio, en principio quizás no haya. Pero si yo acredito el daño, puede ser que sí habrá una indemnización. Consecuentemente, si tenemos una causal de adulterio, no necesariamente va a haber indemnización, porque también tendrá que probarse el daño. Lo que ha hecho el tercer pleno casatorio es establecer que la pretensión indemnizatoria no es una pretensión principal, sino que es, mejor dicho, que no es una pretensión accesoria, sino que es una pretensión principal. Miriam. Miriam.